En este tutorial demostraré un super truco para que de forma gratuita e ilimitadamente puedas doblar todos los audios de tus videos en más de 20 idiomas utilizando una plataforma de inteligencia artificial. Pero antes, mira estos videos que fueron doblados a otros idiomas donde mantengo mi voz e minha entonação. Olá, nesse tutorial vou te mostrar um super truque para você conseguir animar qualquer imagem ou foto, mas com uma duração estendida, ou seja, com o dobro do tempo, parecido com esse vídeo. ¿Qué te parece si lo escuchas en italiano? Questo trucco è facile e funziona con tutte le IA che animano le immagini. Ovviamente è gratis anche il trucco. Perciò continua a guardare. Estos dos videos que escuchaste realmente están publicados en YouTube. Están en el canal de tutoriales informáticos, pero de otros idiomas. Si quieres visitar los canales y ver los videos completos, el enlace lo encontrarás aquí en la parte de abajo en la descripción. Antes de iniciar el tutorial, primero permíteme agradecerte a ti que miras este video y a todos mis fieles seguidores porque el canal llegó a más de 6.000 suscriptores. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y si aún no te suscribiste, este es el momento de hacerlo. Ahora sí, sin más demora, iniciamos. Para que puedas traducir el audio de tus videos, debes ingresar a la siguiente plataforma, Caption.ai. El enlace de esta plataforma lo encontrarás en la descripción. Después de haber ingresado a la plataforma, ahora para acceder debes presionar sobre este botón. Aquí te va a solicitar que puedas ingresar con tu cuenta de Google, quizás con tu cuenta de Microsoft o la otra que aparece aquí. Puedes seleccionar cualquiera de ellas. En mi caso voy a utilizar mi cuenta de Google. Presiono sobre este botón y va a aparecer una nueva ventana. Aquí está cargando una nueva ventana donde me muestra todos mis usuarios con mi cuenta de Google. Voy a seleccionar este de aquí, presiono sobre él. Y seguidamente debes completar todas las informaciones que te solicitan. Una vez ingresado te va a mostrar una ventana similar y utilizar esta plataforma es súper fácil. Ahora lo que debes hacer es cargar el video que deseas doblar a otro idioma. Para ello puedes hacer clic sobre este botón o arrastrarlo en esta parte. En mi caso voy a presionar sobre este botón. Una vez cargado te va a mostrar una ventana similar. Mientras tanto te voy a dar un dato muy importante. El video que vas a subir no debe superar los 5 minutos. Caso contrario no te va a mostrar esta ventana, te va a mandar un mensaje de error. Y por experiencia te recomiendo que el video tenga una duración aproximada de 4 minutos con 40 segundos. Pero ¿qué pasaría si el video dura más de 5 minutos? Quizás tenga una duración de 10, 15 o más tiempo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Posiblemente pienses que puedes dividir el video en diferentes partes, o sea, tenerlo de 5 minutos a 5 minutos a 5 minutos. Y para dividirlo utilizarías un editor de videos. Por cada parte estarías produciéndolo. Esto te va a tomar mucho tiempo. Créeme que se va a demorar un montón. Entonces, si este video llega a 500 me gustas, crearé un tutorial súper corto donde te explico cómo puedes dividir un video en pocos segundos por más larga duración que tenga. Así sea de 30 minutos o 1 hora o 2 horas. Los dividirás en pocos segundos. Ahora sí, continuamos. Una vez cargado el video te va a mostrar una ventana similar. Ahora debemos ubicarnos en esta parte. Aquí debemos seleccionar el idioma original que tiene nuestro video. En este caso está en español. Pero si tu video tiene otro idioma, como por ejemplo alemán, inglés, entre otros, solo es cuestión de que lo selecciones. En este caso lo voy a dejar en el idioma español. Seguidamente nos ubicamos en la opción de traducir al idioma que deseamos. Si hago clic en esta pestañita, vamos a ver todos los idiomas al cual yo puedo traducir. Como les mencioné, tenemos más de 20 idiomas, solo es cuestión de que selecciones cada uno de ellos. Por ejemplo, puedes seleccionar francés, hindi, italiano y así sucesivamente. Voy a seleccionar el idioma inglés. Si nos ubicamos en esta parte podemos ver dos opciones. La primera opción es, si es que selecciono, estoy indicando que solamente me muestre los subtítulos en el idioma que estoy traduciendo. Pero nosotros queremos que el video se doble en otro idioma, que en este caso es inglés. Entonces selecciono esta parte. Una vez hecho estos cambios que son muy fáciles de hacerlo, ahora voy a presionar en este botoncito para poder doblarlo. Aquí tiende a demorar unos minutos, pero eso va a depender del tamaño del video. A mayor duración tiende a demorar un poquito más. Entonces esperamos. Y si quieres ver el avance del doblaje, en esta parte superior te va a mostrar el porcentaje que está teniendo. Una vez terminado todo el proceso, vas a observar una ventana similar, salvo que aquí te va a aparecer tu video. Para poder reproducirlo, solo tienes que hacer clic en play, pero antes de hacerlo, este video que se está traduciendo es el mismo que estás observando en este momento. Y si quieres ver el video en otro idioma como portugués, italiano, alemán, francés e inglés, los enlaces los estaré colocando en la descripción y en el primer comentario. Ahora sí, escuchamos la traducción.
This tutorial, I'll show you a fantastic trick that allows you to dub all the audios in your videos in more than 20 languages. Fantástico, como puedes visualizar, el audio fue traducido en el idioma inglés en pocos minutos. Este video tiene una duración de 2 minutos con 5 segundos, pero como mencioné, puedes traducir videos de hasta 5 minutos. Esta herramienta hasta ahora te traduce todos los videos de forma gratuita e ilimitadamente. Es decir, puedes subir video tras video y siempre te lo va a traducir. Pero si quieres descargar el video, no lo podrás hacer de forma gratuita. Tendrás que hacer un pago. Entonces aquí usamos el truco. Como la plataforma ya tradujo el video, lo que debemos hacer es grabar todo lo traducido. Para esto puedes utilizar cualquier programa que te permita grabar tanto la pantalla y el audio de tu PC. En este caso voy a utilizar el programa OBS, que es completamente gratis. Y lo puedes descargar desde su plataforma web. Por ejemplo, una vez que estás dentro de su página web, esta es la página, ingresas a OBS y te ubicas en la parte de descargas. Aquí vas a encontrar la opción descargar instalador. Descargas el archivo y luego lo instalas en tu computadora. Una vez que hayas terminado de instalarlo, te va a mostrar una ventana similar como esta. Seguidamente, cuando ya lo tengas todo configurado, vas a presionar el botón grabar. En este caso ya está grabando. Como ya está guardando, entonces vamos a empezar a grabar lo que hemos traducido. Pero antes debes bajar el volumen de tu micrófono. En este caso lo voy a desactivar y seguidamente te tienes que dirigir a la plataforma donde hiciste el doblaje del audio. Estando en la ventana tienes que ubicarte al inicio del video. Para eso puedes utilizar la ruedita del mouse o como también puedes estar arrastrando hacia un lado izquierdo. Una vez que estás en el inicio, ahora debes presionar el botón de play y escucha lo que se está grabando. This tutorial, I'll show you a fantastic trick that allows you to dub all the audios in your videos in more than 20 languages for free and unlimitedly using an artificial intelligence platform. Una vez que hayas terminado de guardar todo el audio, entonces te diriges nuevamente a OBS y detienes la grabación. Teniendo nuestro video grabado y traducido, ahora solo nos falta unirlo con el video original. Para esto sigue estos pasos. Ingresamos a CapCut o puedes utilizar cualquier otro editor de videos. Lo que vamos a hacer es importar esos dos archivos. Presiono sobre importar. Una vez importado lo podemos observar en esta parte. Ahora lo que voy a hacer es arrastrar el video traducido y lo voy a poner en la parte principal. Y seguidamente llevo el video original, que en sí suele ser más corto. Más o menos debe estar ahí. Ahora lo que tengo que hacer es unificar ambos videos para que coincida en el mismo punto de inicio. Observa cómo lo hago. Primero voy a ampliar esta parte y luego adecuaré el tamaño de ambos videos para verlos simultáneamente. Una vez que ya tengo todo organizado, ahora lo que tengo que hacer es encontrar el punto de inicio. Normalmente inicia por el volumen, entonces lo que tengo que hacer es moverlo en este punto y si no me equivoco ya lo tenemos. Ahora empezaré a extraer los audios a ambos videos. Para ello voy a presionar botón derecho sobre cada uno de ellos y luego extraer audio. Silencio el sonido del video original y también voy a dejar de visualizar el video que fue grabado. Ahora sí, vamos a ver cómo suena. Es cuestión de adecuar el tamaño. Nuevamente lo adecuamos. Una vez que he hecho algunos movimientos, ahora vamos a reproducirlo. Presiono esta parte y reproduzco. In this tutorial, I'll show you a fantastic trick that allows you to dub all the audios in your videos in more than 20 languages for free and unlimitedly using an artificial intelligence platform. ¿Qué te pareció? No te olvides de dejarme tus comentarios. Como puedes observar, te mostré paso a paso cómo puedes traducir un video a cualquier idioma. Y lo mejor de todo es que fue completamente gratis y lo puedes hacer de manera ilimitada. Para estar terminando, si quieres aprender a usar 7 herramientas gratuitas para dar vida a tus imágenes, el video está apareciendo encima de la flechita roja. Y por último, si aprendiste algo nuevo o te gustó lo que viste, apóyame con un me gusta, a la vez suscríbete. Y muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.